Buenas, buenas, ¿cómo están? Muy buen lunes para todos. Bienvenidos a un nuevo video de este taller. Gracias por estar acá. Si estás acá, realmente siento que es porque los honguitos de alguna forma te están llamando, se están comunicando con vos, algo tienen para ofrecerte, así que bienvenido a este espacio. Si sos nuevo, dentro del grupo, en la descripción vas a poder encontrar el link del Drive con todo el contenido que estuvimos viendo hasta la fecha. Y si no me conoces, me presento nuevamente, mi nombre es Paola, me dedico a lo que es la terapia evolutiva, brindo herramientas de liberación y gestión emocional para la regulación del sistema nervioso. Hace 3 años los honguitos aparecieron en mi vida y desde ese momento la verdad que todo cambió muchísimo. Han cambiado mi vida en todos los aspectos, en todas las áreas, y por eso considero que es importante para mí compartir esta medicina, compartir esta información. Siento que lo bueno se comparte y lo que a mí me ayudó realmente puede ayudarle a mucha gente a transitar los procesos que a veces son duros y necesitamos como un empujoncito extra. Hoy vamos a estar hablando de la psilocibina, que es el punto que estamos esperando la mayoría, creo, inclusive yo. Vamos a estar hablando de qué es la psilocibina, su historia y por qué los ojos del mundo están tan enfocados en esta sustancia. Arrancamos con este tema que sé que es muy esperado. Y antes de arrancar quiero pedirte algo, que es que por un momento dejes de lado todo lo que escuchaste de este tema. Si es que tenés información, permitite recibir algo nuevo, capaz diferente, algo que no sabías. Hay mucho prejuicio sobre los hongos. Yo realmente les tenía miedo en su momento porque cuando aparecieron en mi vida yo estaba en una depresión bastante intensa que me duró 3 años. Tuve varias crisis existenciales a lo largo de mi vida, pero esa depresión fue bastante profunda y me duró bastante tiempo. En el momento que aparecieron los hongos para ayudarme, yo por miedo y por inseguridad, por no tener información y por tampoco investigar, no los dejé entrar en mi vida y continué mi camino. Pude salir de esta depresión usando el poder de mi mente, aprendiendo programación neurolingüística, aprendiendo diferentes técnicas para la reprogramación consciente y subconsciente. Y después de sanarme en 2 semanas haciendo estas técnicas, volvieron a aparecer los hongos en mi vida por otras cuestiones y ahí sí les di lugar, investigué, los probé y sentí la necesidad de compartir esta información con más gente. Así que si hoy estás acá, ojalá que esto te sirva, que te ayude, que puedas darle la oportunidad tanto a los adaptógenos como a lo que vos sientas, que es momento de aperturarte para tener tu propia experiencia y ver si realmente te es útil. La mayoría de la información que circula sobre esto está o muy romantizado o muy demonizado y ninguna de las dos versiones te está contando la verdad completa. Así que me voy a encargar de darte la información adecuada, no solamente mi experiencia, sino la información científica basada en estudios y lo que está pasando realmente con esta medicina que para mí es la revolución de la salud mental. Los hongos reaparecen para quedarse y para cambiarlo todo, para ayudarnos a nosotros como raza humana a evolucionar, porque si no, ya sabemos cómo terminaríamos. Así que mi misión es compartir esta información porque tengo la certeza y la convicción de que es muy, muy útil para muchísimas personas que están pasando por diferentes síntomas o diferentes experiencias, tanto si tenés depresión, ansiedad, estrés, el sistema nervioso desregulado o si te sentís bien, pero querés potenciar tus capacidades, tu inteligencia, tu desarrollo, tus proyectos, tu evolución. Sirve para cualquier tipo de personas, aunque no es para todos, ¿sí? Por eso las asesorías personalizadas son importantes para ver en qué contexto está cada persona y qué hongo o qué medicina puede llegar a serle útil en ese contexto específico. Así que vamos a arrancar. Hoy te voy a contar la historia real, con ciencia, con respeto y con la misma honestidad con la que hablo en todo este espacio. La psilocibina es una molécula que existe en la naturaleza y está dentro de más de 200 especies de hongos que crecen en distintos rincones del mundo. Eso es todo lo que es su base, ¿sí? Es una molécula natural, 100% natural. No la inventó ningún laboratorio, no la diseñó ningún científico. Nace de la tierra, viene de la naturaleza y genera en nosotros algo que la verdad es increíble cuando empezás a profundizar en el tema. Los pueblos originarios de México, América Central y del Sur la conocen, la respetan y la usan desde hace miles de años.
Los mazatecos, que es un pueblo indígena del estado de Oaxaca, en México, la llaman Teonanacalt. Y en náhuatl significa algo que me parece súper hermoso y poderoso, que significa la carne de Dios o la carne de los dioses. Ellos no la tomaban por recreación, no la tomaban para evadirse, no la tomaban para tener un viaje alucinógeno, sino que la usaban en ceremonias de sanación, con preparación, con intención y con un marco sagrado que les daba sentido y estructura a la experiencia. Estamos hablando de macrodosis acá, ¿sí? No de microdosis. Después vamos a hablar bien de eso en otros audios, videos, para que se entienda bien la diferencia entre lo que es microdosis y lo que es macrodosis. Una de las figuras más conocidas de esa tradición es María Sabina, que muchos la conocerán. Ella era una curandera mazateca que pasó décadas trabajando con estos hongos sagrados para sanar a personas de su comunidad. Ella es una mujer realmente extraordinaria que merecería un audio entero para ella sola y probablemente lo hagamos porque te vuela la cabeza entender lo que esta mujer hacía cuando consumía los hongos a los que ella le decía niños santos. En 1958, la ciencia occidental finalmente puso un nombre a la molécula activa de estos hongos. Y lo hizo Albert Hofmann, un químico suizo que ya había sintetizado el LSD años antes. Muchos también lo van a conocer. Él aisló la psilocibina de los hongos que María Sabina usaba en sus ceremonias. A partir de ahí arrancó una década entera de investigación científica. En los años 60, más de 1000 estudios sobre psilocibina y universidades de todo el mundo estuvieron explorando sus aplicaciones terapéuticas para la depresión, para la ansiedad, para el alcoholismo, para el dolor existencial, para la gente que estaba en depresiones crónicas, para personas que les habían dicho que iban a morir, que ya no tenían vuelta atrás, para diferentes contextos bastante extremos. Entonces, en 1970, todo esto de un momento para otro se cerró y el gobierno de Estados Unidos clasificó a la psilocibina dentro de la categoría más restrictiva que existe. La puso junto a sustancias consideradas sin ningún uso médico y con alto potencial de abuso. La investigación se frenó prácticamente en todo el mundo durante más de 20 años. Hoy sabemos, y esto lo reconocen los propios investigadores, que esta decisión fue política, no fue científica, y la ciencia está recuperando todo ese tiempo perdido. Desde los años 90, y con mucha más fuerza desde el 2000 en adelante, la investigación sobre psilocibina volvió con más rigor, con más tecnología y con más recursos. Hoy en día, los centros de investigación más serios del mundo están produciendo estudios que están cambiando la conversación sobre salud mental, sobre la conciencia y sobre lo que la medicina puede hacer. Y lo que están encontrando es muy significativo. En el 2018, la FDA, que sería la Agencia Regulatoria de Medicamentos de Estados Unidos, le otorgó a la psilocibina el estatus de terapia innovadora para la depresión. Eso significa que reconocen que podría ser una mejora significativa sobre los tratamientos existentes y le dan prioridad en el proceso de investigación. Esto no es un dato menor, es el mismo organismo que en 1970 cerró toda la investigación, reconociendo 50 años después que algo importante estaba siendo completamente ignorado. ¿Qué pasa en el cerebro cuando alguien toma psilocibina? Necesito que prestes atención acá porque realmente es increíble y cada vez que profundizamos más en el tema de los hongos se vuelve cada vez más interesante. Voy a explicártelo de manera simple porque creo que cuando se entiende el mecanismo todo lo demás empieza a tener sentido. Cuando uno consume psilocibina, el cuerpo la transforma en otra molécula llamada psilocina. Y la psilocina tiene algo muy particular y es que su estructura química es muy, pero muy similar a la serotonina. Y esta puede ocupar los mismos receptores en el cerebro. ¿Qué es la serotonina? Lo explico para las personas que no sepan bien qué es. Es el neurotransmisor asociado con el bienestar, con la calma, con la sensación de que todo está bien. Es el que cuando está en niveles bajos se asocia con depresión y ansiedad. Cuando la psilocina llega a estos receptores y los receptores la reciben, específicamente en los receptores 5-HT2A en el cerebro, algo en el funcionamiento habitual del cerebro cambia y empieza a ocurrir la magia. Por eso le dicen hongos mágicos, porque realmente empieza a ocurrir magia. ¿Qué es lo que cambia exactamente? Te cuento. Hay una red en el cerebro que los neurocientíficos la llaman
red neuronal por defecto. Esta red se activa cuando no estás haciendo nada en particular, ¿sí? Cuando estás al pedo, vamos a decirle, para que se entienda, cuando estás sin hacer algo específico, y es la que produce ese flujo constante de pensamientos sobre el pasado, sobre el futuro, sobre quién sos, sobre lo que piensan los demás de vos, sobre lo que dijiste ayer, sobre lo que podría pasar mañana, sobre la conversación que todavía no tuviste, sobre lo que te dijo fulanito hace 3 días y vos le tenías que haber contestado otra cosa. O sea, ¿se entiende a lo que voy? Es la red del yo, la que construye y sostiene tu sentido de identidad personal. Es esa voz que parece que nunca para, esa vocecita interna que habla constantemente. Y ahora lo que la psilocibina hace es silenciar esa red temporalmente. Es como que disminuye esa voz. Y cuando esto ocurre, algo que no pasa casi nunca en un estado ordinario de conciencia, empieza a suceder. Partes del cerebro que normalmente no se hablan empiezan a conectarse. Se forman patrones completamente nuevos. Y la persona tiene acceso a formas de percibir la realidad y de sentir la realidad que en el estado habitual no están disponibles. Se abre una ventana de posibilidades. Ante una situación que normalmente pasa, vamos a poner de ejemplo, vivís algo que es normal para vos en tu día a día y tenés la costumbre de reaccionar o responder de la misma forma. Cuando vos estás en un tratamiento de microdosis, que yo recomiendo las microdosis, no tanto la macrodosis, lo pueden hacer, sí, si es un llamado de tu espíritu, de tu alma, de tu intuición que quiere hacer esa experiencia, buenísimo, hacelo, pero yo creo que es muchísimo mejor hacer un tratamiento para que todos estos beneficios puedan instalarse y mantenerse. Entonces, cuando vos estás en un tratamiento y aparece esa situación que normalmente vivís y que normalmente reaccionás y respondés de cierta forma, con esta medicina te da la oportunidad de que vos frenes y no reacciones de la misma forma que lo haces siempre, sino que te da la capacidad de poder observar y responder distinto, percibir otra cosa, pensarlo diferente, como si fuera algo nuevo, no como si fuera algo de todos los días. Es una experiencia como que se abre una ventana para que vos puedas actuar distinto. ¿Qué se siente cuando eso pasa? Las personas que participaron en los estudios clínicos no son personas que buscaban una experiencia recreativa, son personas con depresión resistente, con ansiedad existencial, con adicciones. Ellos describen de manera consistente cosas como estas. La sensación de que los límites entre ellos y el mundo se disuelven. Sienten una experiencia de conexión profunda con todo lo que los rodea, con los demás, con algo más grande. La sensación de haber entendido algo que antes no podían ver aunque lo tuvieran enfrente. Y en muchos casos, y esto es lo que más impacta, la sensación de que fue una de las experiencias más significativas de su vida. A estas personas le dan macrodosis en un contexto completamente cuidado, con acompañamiento, ¿sí? Los llevan a vivir estas experiencias que son trascendentales. Si no me equivoco, el 60%, 60-70% de las personas que hicieron macrodosis coinciden en que la experiencia es la mejor experiencia de toda su vida, por encima de tener hijos, casarse o lograr sus objetivos. Y el otro porcentaje considera que la experiencia está dentro de las 3 cosas más trascendentales que vivieron en su vida, a ese nivel. Esto no lo digo yo, lo dicen los participantes de los estudios científicos, lo miden con escalas validadas. Y lo que encuentran los investigadores es que ese tipo de experiencia, cuando ocurre dentro de un contexto seguro y con acompañamiento, correlaciona directamente con los mejores resultados terapéuticos. Y acá quiero decir algo que para mí es fundamental y que no se dice suficiente. La psilocibina no es una solución mágica, por más que sea muy mágico lo que hace adentro nuestro y que sea muy mágico que nuestros receptores de serotonina reciban la psilocibina. Más allá de esto, que a mí sí me parece muy mágico y muy interesante porque misterios de la vida, que nuestros receptores reciban este compuesto del hongo y nos genere esto, para mí es mágico, pero no significa que sea la solución mágica a toda tu vida. No es algo que tomás y de repente todo está bien y todo se resolvió y la vida es mágica y etc. Los estudios que producen resultados extraordinarios tienen algo en común: preparación, acompañamiento e integración después. Aclaramos que estamos hablando de macrodosis acá, ¿sí? La integración es el trabajo de procesar todo eso que emergió en la experiencia, de traducir
La experiencia en comprensión concreta, en cambios reales, en cómo te relacionas con vos mismo y con el mundo. Porque dentro de una experiencia de macro, vivís cosas muy fuertes, muy intensas, y lo que importa es lo que haces después. Porque no es que una macrodosis o una experiencia con hongos te va a resolver todo. Te puede dar muchísima información, pero si vos no sabés qué hacer con esa información, te vas a sentir completamente perdido igual que antes. Ahora, sin ese trabajo, la experiencia es una experiencia más. Con el trabajo, la experiencia realmente te transforma y te puede catapultar hacia otra realidad en tu vida. La integración es muy importante en este proceso porque vos podés estar consumiendo algo, pero si no integrás la información que te está dando, es como si estuvieras caminando en círculos. Por eso hay mucha gente que hace muchísimos retiros de diferentes plantas ancestrales, de diferentes plantas maestras, pero siguen repitiendo el mismo ciclo y parece que nunca es suficiente los retiros o las prácticas o las diferentes técnicas que hagan, porque no terminan de integrar lo que necesitan, no terminan de ver cuál es el aprendizaje que la vida les está trayendo, por qué, para qué y cómo usarlo en el día a día para progresar y avanzar. El jueves continuamos con lo que es la microdosis, que es una forma completamente diferente de trabajar con estos honguitos, sin alteraciones perceptivas, sin experiencias intensas, sino que es algo más cotidiano, sutil y con un perfil de investigación propio que está creciendo muy, muy rápido. Las microdosis es completamente otra cosa, para mí es lo más recomendable, como dije, por diferentes motivos, pero todo depende de lo que cada uno busque experimentar y cuál es la intención de trasfondo. Si este audio te removió algo, si sentís que algo en tu vida quiere moverse, si sentís que necesitas un empujoncito y no sabes cómo o por dónde empezar, te invito a que mires los videos que estuve subiendo anteriormente cuando arranqué esta cuenta, que la arranqué para las personas que están en proceso, para que tengan herramientas, para que conozcan también cómo fue mi propio proceso con la medicina y sin la medicina. Y si conoces a alguien que lleva tiempo luchando con algo que no cede, con alguna emoción intensa que no logra comprender qué es lo que le está tratando de comunicar, mandale este video, pasale el grupo, la asesoría es gratis. La idea es que esto se expanda porque el potencial de liberación y de transformación es muchísimo y realmente está bueno darse cuenta de que existen cosas naturales, propuestas alternativas y no ir a comprar cosas que te ayudan, pero en realidad no resuelven nada. Así que muchas gracias por escuchar, nos vemos el jueves y vamos a profundizar más en toda esta información.